estudiantes, colegas que estén trabajando, colegas que estén en el interior, y bueno, y creo que cuanto más cantidad de colegas se sume, cuanto más plural sea esto, va a ser mucho más enriquecedor para todos. Y bueno, en el caso de hoy, una de las personas que siempre ha estado activa, uno de los colegas que siempre ha estado activo y que siempre está para este tipo de instancias, es el doctor José Pepe Verocay. En el caso de hoy, manejo de vendajes y ferulados en equinos. Yo hablaba con Pepe que quizás para la mayoría de nosotros es un profesor y un colega que no requeriría de presentación, pero bueno, habiendo estudiantes y habiendo colegas quizás iniciando en la profesión y que quizás no lo pudieron tener como docente, simplemente a título informativo, contarles que José Verocay es director del Servicio de Diagnóstico Especializado en Equino, ex profesor adjunto de la Facultad de Veterinaria, ex jefe de cirugía de equinos del Servicio de Veterinaria Equino de Remonta, y actualmente está dedicado a la clínica y a la cirugía equina privada. Yo ahora lo que voy a hacer es darle paso a Pepe para que comience con la charla, y si les parece, y si Pepe está de acuerdo, cuando termine la presentación damos algún espacio para preguntas, y también, ya que estamos, les informamos sobre alguna charla que estamos planificando para dentro de 15 días, y bueno, invitarlos de vuelta a que se arrimen a la asociación. Pepe, si andás por ahí y estás con el audio, te dejo el pase. Hola, ¿me escuchan? Bárbaro. Bueno, vamos a iniciar. Espero que sea una charla de intercambio, sobre todo al final, porque hay colegas que tienen mucha experiencia en esto. Y empezamos por Hipócrates, con primero no hacer daño, que es uno de los problemas que muchas veces nos pasa cuando hacemos algún ferulado más o menos inapropiado. Aquí tenemos un caso que obviamente va a necesitar un vendaje. Después vamos a ver los problemas de las áreas en que los vendajes y los ferulados son más complicados. Tal vez vendajes y ferulados. Debe tener heridas y alguna probable fractura o luxación. Los vendajes tienen muchas posibilidades, diversos materiales que se pueden utilizar, y cada uno tiene una aplicación específica. Cuando usamos un elemento que no es para lo que está diseñado, ahí empezamos a cometer errores. Vamos a ver algunos tipos de vendajes y después vamos a ir viendo cuando se utilizan bien, cuando se utilizan mal. Aquí tenemos una de las más conocidas que todo el mundo tiene a mano, una Vetrap, que ahora hay Coban y otras marcas, pero son las vendas que son autoadhesivas a sí mismas, pero no son adhesivas a la piel. Entonces, en determinados lugares, esas vendas tienden a deslizarse. En los lugares que este tipo de venda tiende a deslizarse, una de las opciones es usar elasticón. Elasticón es la más conocida, pero hay muchas vendas de este tipo, y en el mercado acá también, que son elásticas, adhesivas, que del lado interno tienen un similar a lo que es un leucoplast. Por eso se pegan a la piel y no se corren. Las vendas que tenemos a mano muchas veces para las emergencias son las vendas de descanso o las vendas de polo, que se pueden utilizar en muchas situaciones en la emergencia.
La infaltable cinta patola, esa nos ayuda en un montón de vendajes, como lo iremos viendo. Y después están las vendas, que en realidad no son vendas, sino son las mallas que se utilizan en humanos, que según el área que queremos cubrir, van desde el tamaño de un brazo hasta el tamaño de un tórax o de una cabeza de un caballo. Eso hay que irlo viendo, vienen en rollos, se pueden ir cortando y vamos a ver alguna aplicación después. Después tenemos los yesos que hay yesos normales y yesos que se llaman de fraguado rápido. Pero tenemos que tomar en cuenta que en humanos no cargan peso por 24 horas. Le dicen, quédate con la pierna para arriba, usa las muletas, usa los bastones canadienses. Pero cuando nosotros operamos un caballo o tenemos que ponerle un yeso a un caballo, ellos a los pocos minutos tienen que cargar el peso. Y el fraguado completo de estas y otras vendas llevan de 12 a 24 horas. Por lo tanto, si ponemos una venda de estas y el caballo inmediatamente carga peso, es probable que al no estar fraguada ya se deforme. Después están las resinas, lo que le llamamos fibra de vidrio, que hay varias marcas, Scotch-Cast, que es de las más conocidas, que vienen con un stockinette, que es lo que se debajo, un fieltro ortopédico para los bordes, y no se olviden que vienen con guantes. Y si no vienen, hay que usarlos. La primera vez que las usé, no me puse guantes, quedaron las de vidrio durante 3 o 4 días. Aquí vemos una fibra que estamos poniendo en Costa Rica con el doctor Alfaro. La ventaja de estas fibras es que el fraguado es rapidísimo y entonces tenemos una fijación estable. ¿Cuáles son los objetivos de los vendajes? Proteger heridas de la contaminación ambiental, que todos sabemos que los caballos están en un ambiente contaminado. En un box se le pega cama, en el campo se le pega pasto. Protegen del trauma y del trauma autoinfligido. Es decir, hay veces que ellos se muerden, se rascan, y entonces parte de la prevención de esos problemas. Prevenir el edema consecuente a lesiones traumáticas. Por ejemplo, tenemos un traumatismo, un esguince, una inflamación por un trabajo ortopédico, y eso se va a inflamar. Y el edema conspira contra la reparación. Disminuye el apoyo al cicatrización, en algunos casos, actuar como elemento de sostén parcial o completo en determinadas circunstancias. Ya veremos cuál es sostén parcial o cuáles son sostén completo. Aquí tenemos un caso típico de una herida que, si no está bien, obviamente hay que afeitar, hay que limpiar, hay que reducir ese colgajo. La contaminación que se está generando por el pasto, por el campo, ya va a generar una inflamación y posiblemente una infección. No voy a extenderme mucho en reparación de heridas, porque en esos 15 días ya el doctor Cancela le va a informar sobre una charla que va a estar fundamentalmente dirigida a esa reparación de heridas.
pero brevemente, según la herida y la etapa de evolución, pueden desbridar tejido necrótico, que se llama vendaje seco húmedo, absorber el exudado cuando son heridas exudativas, alginato, miel, azúcar, favorecer la granulación cuando mantenemos un ambiente húmedo, es decir, vendajes oclusivos, controlar la granulación, promover la epitelización, que puede ser carbón activado, plata, ambiente seco y compresión, y el uso de amnios, que lo utilizamos muchas veces y es un elemento que la gente que trabaja en aras puede obtenerlo fácilmente y a su vez se puede mantener congelado como un banco de amnios. Aquí está el carbón activado de plata, que tiene una capacidad absorbente de bacterias, es decir, se le adhieren las bacterias y tiene el efecto antiséptico también. Disminuye mucho la carga bacteriana en heridas exudativas. Y en algunos lugares que hemos tenido 1000 veces problemas cuando hay heridas, por ejemplo, de alambrados, las cuales pueden, sobre todo dorsal de metatarso o metacarpo, dejar expuesto el hueso y dejar expuestos tendones. Entonces, este tipo de apósitos de alginato favorecen la granulación y disminuyen el tejido necrótico. No me voy a extender más prácticamente en las heridas, por lo que va a venir en 15 días. Y vamos a hablar de las áreas problemáticas para vendar. El carpo, el tarso, tórax y abdomen son de los lugares que son complejos para mantener un buen vendaje. Y aquí tenemos los lugares donde un vendaje no protegido lastima en el carpo, en el accesorio y en la protrusión del radio medial. Aquí tenemos una mano ya vendada y la otra sin vendar. Esto era un caso de artroscopía y eran los dos puntos donde se entró a operar. Aquí estamos poniendo una protección sobre el radio y aquí atrás sobre el accesorio. En el vendaje tenemos que intentar, en primer lugar, no comprimir en la parte del accesorio, entonces vamos haciendo ochos, ¿sí? Va bien arriba, esto es con Tensoplast. Si esto lo hacemos con las vendas no adhesivas, se va a correr para abajo. Ahí se está completando el vendaje. Y que de todas maneras hay vendas de descanso por debajo. Esto es para evitar, perdón, que en esta zona, de ahí para abajo, por más que no comprimamos demasiado, se produzca edema. Entonces, esta venda es la que está completando el vendaje. Una de las zonas más complejas es el tarso, y entonces aquí tenemos que en la tibia, en la parte interna y sobre los flexores, es donde generalmente lastima y que hay que proteger. Aquí tenemos dos vendajes de tarso que tienen características bien diferentes. Una
es la venda de malla y apenas una gasa, pero estas vendas de malla tienden a deslizar. Entonces fue completado con Tensoplast. Esta zona, la venda de malla y este tipo de vendaje, es para zonas que queremos que no exuden más, se están secando. Esto es un potrillo que tuvo heridas de alambrado en ambos tarsos, uno granuló y ya emparejó con la piel, no queremos que crezca más de granulación, y el otro es un lugar donde ya todavía falta granulación y nosotros queremos que granule, por eso es un vendaje húmedo. Vean que manteniendo la humedad, la granulación prolifera. Manteniendo la sequedad, la granulación para, entre la compresión y mantener un ambiente seco. Una de las zonas complicadas es el tórax, y generalmente solamente con el tipo de Tensoplast que se pueden mantener en esa zona y en el abdomen. Aquí tenemos un caballo que tenía pleuroneumonía y se dejó un drenaje pleural, además de suturado, como es clásico, está cubierto por un vendaje de Tensoplast. El caballo, primero, esto no es una imagen mía, esto fue tomado de una clínica española, el toro le clavó el cuerno, lo operaron, lo suturaron, y como había posibilidad de peritonitis, dejaron un drenaje pleural, abdominal, que está sostenido, además de por una sutura, por venda de Tensoplast. El abdomen no es fácil de vendar y muchas veces no tenemos Tensoplast. Este es un caso de una yegua que tuvo hernias bilaterales. No es una rotura de tendón prepúbico como muchas veces vemos, son roturas de la pared lateral de ambos lados. Ella logró parir, pero después apareció este problema. De emergencia, se hizo un vendaje con Betrap para que no siga herniando hasta tanto poder solucionar la lesión de pared. En este caso no fue posible, pero logró sobrevivir el potrillo. Y si no hay Tensoplast, a la uruguaya. Esto es un vendaje de abdomen que se puede hacer con tela. Siempre hay que poner un acolchado en la parte de arriba para que las cintas que nosotros atemos, podemos usar los pulpitos, podemos usar la malla de sombra y logramos un sostén igual. En la cabeza, esto es un caso de una cirugía de hematoma etmoidal, y a posteriori, con Tensoplast, se logra una muy buena venda. El pie tiene sus particularidades. Hay heridas de talones que deben requerir yeso, hay otras que tienen que ser vendadas nada más. Este fue un caso en el hipódromo hace años, cortó en esta zona arterias digitales. En primera instancia le pusieron un vendaje con elasticón y una gasa, y finalmente pararon la hemorragia. Cuando llegamos, pusimos un vendaje de Betrap o Tensoplast,
Y ustedes verán que siempre este tipo de vendas elásticas deben estar por debajo de lo que es el algodón en la parte superior o inferior, si es que lo hubiera, porque comprimen demasiado y lastiman. ¿Cuál es uno de los problemas? Este caballo va a ir a un box y probablemente pueda ser un box con cáscara de arroz, que fácilmente entra. Recurso, además de para evitar que se rompa abajo, una bolsa de ración sin tapato que cierre arriba, entonces por aquí no va a entrar cama o contaminantes. El sostén parcial está dado por el Robert Jones. El Robert Jones ya vamos a ver cómo se hace. Este no es un clásico Robert Jones, porque no es con vendas elásticas. Se están usando vendas de descanso. Se pusieron capas de algodón, venda de descanso, capas de algodón, venda de descanso, hasta completar. Ahora pasamos a los ferulados, ya es otra cosa de mayor sostén. Y de las cosas más importantes es disminuir la ansiedad del tejido de los caballos cuando tienen instabilidad, una lesión estructural. Por ejemplo, rompieron el flexor superficial, rompieron el ligamento suspensorio y cuando sienten que se le va la mano para abajo, que baja el nudo, además de que genera lesión, la actitud del caballo es desesperante. Cuando son caballos nerviosos, tienden a saltar, a no saber qué hacer, cuando hay lesiones estructurales. La otra cosa es evitar lesiones vasculares, y en particular en la región digital. Vamos a ver algún ejemplo. Si nosotros tenemos arterias que se sobreestiran durante un periodo más o menos largo, puede generar lesiones en el endotelio vascular que a posteriori hagan trombos y tengamos, como sabemos en la parte distal del pie, una necrosis isquémica. Por otra parte, en lesiones que están inestables, permiten estos ferulados trasladar un caballo más cómodo y estable a centro de referencia. Ya veremos cómo hay veces que llegan caballos que por no estar inmovilizados, por no estar ferulados, ya no tienen una reparación quirúrgica. Y también lo que hablamos, que es relacionado a esto, estabilizar lesiones de estructura de sostén, tendones, ligamentos y huesos. Y también para proteger la fijación interna de fracturas. Nosotros tenemos que tener en cuenta que podemos poner placas, tornillos y un montón de elementos de fijación interna, pero que tenemos un caballo que si lo anestesiamos se va a parar, muchas veces inestable, y puede romper todos los materiales de fijación. Entonces, muchas veces tenemos que, además de hacer la fijación interna, hacer una fijación externa. Aquí tenemos un ejemplo de qué podría pasar en esta parte si nosotros tenemos las arterias digitales aquí y estuvieron mucho tiempo sobreestiradas, lo que hablábamos, trauma y posible trombosis vascular, lo que llevaría a la necrosis isquémica distal del pie. De los tipos de ferulados que podemos hablar están los semirrígidos, que es el Robert Jones con tablillas. Ya hablamos que el Robert Jones
es un vendaje de sostén, pero no impide, cuando hay inestabilidad importante, la modificación del aplomo. Y después están los férulas rígidas, que pueden ser yesos o fibras. Y acá tenemos todo un tema de cuál es la dificultad de vendaje o fijación de distal a proximal. Estas áreas, hasta aquí, de aquí a aquí, es bastante fácil. De aquí a aquí es bastante más difícil. Y de aquí, casi imposible. Y tenemos que tomar en cuenta el efecto de hacia dónde van a deformar cuando fallan los sistemas de sostén. Tenemos el centro de gravedad prácticamente detrás del codo, entonces tienden las lesiones, por ejemplo, fracturas de metacarpiano, a desviarse hacia atrás. Y en los miembros posteriores, una fractura de metatarsiano hacia adelante. Por otra parte, como el centro de gravedad está entre las manos y las patas, fracturas de radio tienden a desviar hacia adentro. Aquí hay dos flechas, porque si tenemos un nudo, una rotura de ligamentos colaterales, va a poder desviar hacia el lado que sea, según el ligamento que se rompió. Y en los miembros posteriores, el centro de gravedad va a desviar una fractura de tibia hacia adentro, y lo mismo que consideramos en el miembro anterior sobre rotura de ligamentos colaterales. Las tablillas se pueden poner en miembros anteriores, dorsal o caudal. Además, ya veremos lateral. Aquí está una zona lateral. Dijimos que esto se iba a desviar hacia adentro. Las tablillas actúan como una banda de tensión. Ponemos la tablilla para que las vendas lleven el lado desviado hacia la tablilla. Si ponemos la tablilla del lado hacia donde se desvía, va a lesionar. ¿Sí? En miembros posteriores, según la situación, dorsal y palmar, palmar y lateral, o eventualmente, de alguna manera, podemos tener algún tipo especial de lesión, pero siempre manteniendo la idea de que la tablilla va hacia el lado contrario a donde se va a desviar el miembro, ¿sí? Como banda de tensión. Otras opciones de ferulados son el leg saver, ya vamos a ver ejemplos, que afortunadamente ya se hace tiempo que se están usando en hipódromo y en enduro y en raíz, el Robert Jones con fabrilla, con tablillas, yesos, fibras y ferulado de flexión. Aquí tienen ejemplos de leg saver, que hay otras marcas, esta es la que yo conseguí para las fotos, y no son para dejar tiempos prolongados, solamente inmovilización y traslado. Aquí tenemos un caso del hipódromo de Maroñas, hace unos años, con un leg saver que va de arriba, de la mitad del radio, hasta el casco. Ahí lo tienen. Como ustedes vieron, hay algunos más cortos, y según la necesidad, será cuál se usará. Ahí tendríamos
¿cómo haríamos un Robert Jones con tablillas? La intención es, si se está desviando para atrás, por ejemplo, en una falla del aparato de sostén, la tablilla va dorsal, alineando metacarpo y falanges. Vean que en este dibujito, aquí hay algo que no funciona. Si nosotros ponemos esto y acá no hay un taco, esto va a tender a hacer demasiada presión hacia atrás. Ahora vamos a ver el uso de tacos. Ahí tiene ese ejemplo, es un Robert Jones, que a su vez se le puso una tablilla y encima una fibra. Aquí tenemos un caso de un potrillo que nació con hipoplasia de huesos del carpo. No es que tuviera lasitud de los tendones en esta parte. Entonces la lógica, por lo que estuvimos hablando, habría que poner la tablilla dorsal para alinear. Bueno, él no se adaptó a una tablilla dorsal porque quedaba como en punta de pie y no podía manejarse. En este caso se hizo una tablilla palmar. Como ven, siempre el algodón sobresale sobre los métodos de fijación, que es un Robert Jones con tablilla y sin zapato, que no es gris, pero como estamos en el campeonato, vamos arriba a la celeste. Aquí tenemos un caso típico que nos va a demostrar por qué tenemos que poner sostén de alguna manera. Este es un potrillo que tenía una lesión de flexores y suspensorio, vean el ángulo que tiene, y se le puso un taco. Si levantamos talones, la presión sobre el área del nudo es mayor. Vean el cambio del ángulo. Y a ese mismo potrillo después se le coloca una tablilla dorsal y compensa perfectamente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ponemos un taco? Vean la simetría en la altura de carpos. Entonces este miembro está sobrecargado tremendamente. Ya vamos a comentar esas cosas que pasan. En este caso, ¿se acuerdan del Robert Jones? Ahora le agregamos una tablilla porque era un caballo que tenía una herida transversal en el carpo, y si nosotros lo dejábamos que él flexionara, no alcanzaba con un Robert Jones. Si él flexionaba, iba a romper la sutura, entonces ponemos un PVC en la parte posterior. Aquí empiezan un montón de fotos que tienen la claridad de cómo nosotros deberíamos manejar lesiones, por ejemplo, una fractura de radio proximal. Si nosotros no ponemos una tablilla que sobrepase y la dejamos a esta altura, ya vamos a ver cómo actúa como una cuña que empeora la situación. En este caso tendría una tablilla lateral que sobrepasa hasta el tríceps y una palmar. Aquí se ve un caso semejante con una tablilla más alta. Toda esta parte, si no se hace con tensoplast, se mueve. Y lo más complicado es la fijación en miembro posterior. En el anterior es prácticamente todo líneas rectas. En el posterior nosotros tenemos angulaciones y el efecto de el peroneo y de los flexores
va a tener una... Bueno, va a tener un efecto muy complicado para poner fijación externa con tablillas. Una de las cosas que es importante, y vean esto, si tenemos una fractura aquí, nosotros tendríamos que poner una tablilla hasta el olecranon y otra lateral. Al final vamos a ver cómo puede ser contraproducente poner ese tipo de tablillas mal. Esto es, había un gran herrero que tenía una colección de las cerraduras que nunca funcionaron. Bueno, esto es una de las cosas que está muy lindo. El caballo este casi seguro no estaba fracturado, pero es prácticamente imposible de hacer ese tipo de vendajes. Solo intenté, realmente no me funcionó. Pero bueno, los principios de la fijación están ahí. Una de las situaciones que tenemos es que puede haber, por ejemplo, una sección de flexores y nosotros hacemos una hermosa sutura. Hay diversos tipos de sutura para tendones, pero cuando un caballo se para, no hay ningún material de sutura, algunos suturaban con alambre, que soporte cuando apoye el peso, sobre todo en el momento de pararse cuando están inestables. Esta es una opción que es hacer 2 agujeritos en pinzas, 2 agujeritos en la tabla, pasar un alambre, fijarlo, y cuando lo ponemos aquí, al llevar la tabla hacia arriba, va a generar la flexión. Esto algunos caballos no lo soportan y no lo dejamos un tiempo prolongado. Después hacemos otro tipo de vendaje. Pero muy acoliva para vernos la recuperación, por lo menos anestesia. Usan 4 vendas, no cargan peso por 24 horas. En caballos usamos de 6 a 16, según hasta dónde vayan. De pronto van hasta el codo o debajo de la babilla y tienen que cargar peso en pocos minutos cuando se despiertan. Según el espesor, va a tomar entre 12 y 24 horas de fraguado. Entonces no es una cuestión que nosotros podamos manejar, pero podemos hacer algunas cosas. Acelerar el fraguado y evitar la falla de la fijación con yesos. Una, usar agua caliente para mojar las vendas. La evaporación va a ayudar a que sequen más rápido. Usar tablillas incluidas en el yeso. No es un Robert Jones con tablillas, es un yeso con tablillas. Y ni que hablar que si hay frío y humedad, va a demorar mucho más en fraguarse. Aquí tenemos un ejemplo de un caballo que fue operado y ponemos un yeso. En este momento no contaba con fibra. Entonces está alineado y está puesto un taco. Si no, el yeso este, ni bien se pare, si yo lo dejo aquí nada más, sin taco, se va a quebrar generalmente en la zona dorsal. Una de las cosas cuando usamos yesos o cuando usamos fibra incluso, es poner algún elemento como goma en la parte de abajo, que la podemos fijar con cinta pato, porque rápidamente la abrasión
va a abrir esta parte y la va a desgastar, y el yeso va a empezar a permitir que entre suciedad y a su vez se debilite. ¿Se acuerdan del potrillo ese que tenía una mano alineada y la otra más abajo? Bueno, muchas veces nos olvidamos que cuando ponemos un taco, la otra mano queda desalineada. Y esto es uno de los elementos que, esto es sacado de una imagen de Rick Riordan, que son de Ultimate Farriers. Eso ya lo tienen en otros países, pero nosotros podemos manejarlo de otra manera. Vamos a ver este caso. Bárbaro. Ganó el Derby de Kentucky. Era el nuevo posible triple coronado y se fracturó la primera falange. Lo opera Dean Richardson. Lo hacen recuperar en una piscina de flotación. Vean la terrible cirugía que se mandó. Pero acá está el problema. Laminitis contralateral por no compensar el apoyo del otro miembro. ¿Y este por qué no le pasó? Y bueno, era un potrillo menos peso y tal vez, como yo digo, a veces el barbudo mira para abajo y nos da una mano. El ferulado en apoyo de miembros anteriores solamente se puede hacer con fibra. Si hacemos un apoyo y en esta zona es con yeso y va a demorar 24 horas en fraguar, seguro se va a partir aquí. Ahí está la técnica, se pone un taquito y entonces podemos ir por abajo y por atrás hasta completar. Importante, como siempre, que el borde de arriba de cualquier tipo de fibra o yeso sea superado por un fieltro ortopédico o por el algodón compactado. Otra forma de fibra en apoyo, por ejemplo, para heridas, que son muy comunes, esas laceraciones de talones que se enganchan en un alambrado, no requieren hacer todo el miembro, sino que esa zona puede ser suficiente. Y después están los yesos o fibras de transficción, las cuales tienen como virtud el hecho de, si en la porción distal no hay estabilidad o hay un muñón, por ejemplo, en amputaciones, el apoyo de la fibra o del yeso se haga de aquí para arriba, pero incluyendo todo el pie. Ahí tenemos una amputación, dos clavos divergentes de 6,5 milímetros roscados. Entonces, el yeso va a actuar como una columna, aquí no apoya, apoyada en estas zonas. Pueden ser divergentes en el sentido lateral, pero fundamentalmente divergentes, no alineados uno con otro, con lo que es el metacarpo o metatarso. Si no, nosotros estaríamos poniendo, el mouse, si no estaríamos poniendo mucho estrés en dos puntos, si estuvieran coplanares, que podría generar una fractura longitudinal. Aquí tienen una de las situaciones en las que está recomendado un yeso de transficción, una fractura con minuta de primera falange, la cual
no tiene posibilidad de reducción con tornillos ni placas porque está con minuta. Cualquiera de los tornillos que queramos meter van a encontrarse con línea de fractura, lo cual no va a ser el principio de compresión que nosotros queremos. Aquí tenemos dos clavos roscados puestos con un yeso de fibra. Esto no diverge de un lado al otro, pero sí divergen en el plano anterofrontal. Vean un caballo después de amputado, esto fue en Chile, afectado la primera falange, usa el miembro como si no tuviera ningún problema. Y ahora vamos a hablar, casi para terminar, con los problemas de las férulas inapropiadas, que pueden provocar en tejidos blandos, sobre todo en fracturas, puede impedir que tengamos una opción de tratamiento. Con años de fijaciones internas, he dado cuenta que la mayoría de las fracturas expuestas se van a infectar y se van a complicar. Y si ponemos implantes, las bacterias en lo que es un material tipo un tornillo, se van a refugiar y allí no van a llegar ni los antibióticos. Vamos a tener una infección permanente. Como vimos, falla el aparato de suspensión, si llegan a no estabilizar, necrosis isquémicas, fracturas inestables de zona 1, 2, 3, generan trauma de tejidos blandos y exposición del foco de fractura, ya lo vamos a ver. Y aquí tenemos los ejemplos. Aquí tenemos una fractura en miembro posterior, cóndilo, y ustedes verán que esta punta de hueso, en general en miembro posterior son mediales, está muy sobre la piel. Aquí debería venir la piel y aquí está presionando sobre la piel. En miembros anteriores, en general, laterales. Pero el objetivo de esta imagen es este caballo, vean aquí. ¿Ven que hay una zona de compresión? Bueno, era una fractura de cóndilo lateral, la cual se le puso meramente Vetrap sin ningún tipo de acolchado interno, y lo que hizo, y con la intención de contener, se apretó mucho y necrosó la piel. Estos fueron 2 días. Aquí una ruptura del ligamento colateral, miembro posterior. La ruptura de ligamentos colaterales, si no hay fallas estructurales de hueso de sesamoides, son luxaciones que entran y salen muy fácilmente, y si nosotros lo podemos fijar en una forma apropiada durante 60 días, generalmente se reparan sin mayor problema. Vean cómo uno puede creer que con siempre la Vetrap abajo, que es lo que me preocupa, si bien le pusieron algodón, Vetrap y una venda de descanso, ¿cómo uno puede pretender que esto soporte algo? Si se hubiese enderezado y puesto una tablilla, ¿de qué lado? De este lado. Para hacer como banda de tensión. Este pie estaría aquí y después se puede hacer un yeso, una fibra o lo que sea. Pero para el traslado, esa sería la opción. Acá tenemos el radio, que dijimos que vieron que
centro de gravedad y se desvía para adentro. Bueno, esto fue en Facultad de Veterinaria, llegó el caballo, no lo habían fijado, y ahí está expuesto el radio. Aquí tenemos, habíamos visto el ángulo ese que habíamos hablado, una falla del aparato de suspensión y la tablilla la pusieron palmar, no dorsal. Entonces, ¿qué hizo? Apoyó sobre la tablilla y lesionó. Ahí tienen la lesión y la piel que se estaba desprendiendo. Otra situación, ponen tablillas sin acolchado debajo, ahí está el borde de arriba de la tablilla, lo que hizo. No llegó hasta el pie, la tablilla se tendría que haber apoyado en el casco, se apoyó aquí, y aquí la presión de la venda lesionó. ¿Por qué? Porque no alineamos metatarso con el pie. Vean este caso, en un hipódromo, en teoría está muy bien, la alineación, pero ¿qué pasó? Quedó el yeso a esta altura. Y la tablilla sin ninguna protección, a pesar que la incurvaron, que está muy bien, terminó lesionando en esta parte. Vean el yeso. El yeso es muy fino, no fraguó bien y prácticamente fue más lesivo que ayuda el haber hecho ese tipo de fijación. ¿Se acuerdan? Aquí tenemos otro caso. Cuando levantamos talones, baja el nudo. Yeso corto, algodón flojo. Se va a romper aquí y va a lesionar aquí. En esta zona, sobre los sesamoideos, es prácticamente 2 bordes de hueso de cada sesamoide y piel, donde tenemos una compresión muy importante durante unas cuantas horas, es probable que tengamos una necrosis. Un yeso que no fraguó, un yeso que no es uniforme. Los yesos o las fibras tienen que ser como una columna. Es lo que les da la posibilidad de ser estructuralmente fuertes. Y por el otro lado, ahí tenemos lo que a veces la gente se preocupa. Como esta mano no apoya, le va a bajar el nudo, entre comillas, del otro. Fíjense, no va a sostener una V-trap, menos dejándola hasta esta altura. Si uno quiere hacer algo acá, para ayudar a esta mano, sería eventualmente un Robert Jones. En este caso, los errores. ¿Ven que es mucho algodón? Hay veces que el concepto es, vamos a acolcharlo bien para que no lastime. Pero cuando el algodón es flojo y no está bien comprimido, lo que lastima no es el apoyo de la fibra o del yeso, es que al aplastarse, al moverse el caballo, eso va a generar un movimiento que más allá... Bueno, me agarró el COVID. Más allá de todo lo que se haya acolchado, va a lastimar igual. Bueno, y esto es la barbarie total.
Pusieron una tablita, una fractura de radio, le metieron vendas elásticas y obviamente la tablita se rompió y el caballo se puso. Hay que entender, bueno, esto era un caso de facultad, caballo de carrito, la gente hizo lo que pudo, pero nosotros no podemos cometer este tipo de errores. Y vamos a hablar de las tablas, de cuando usemos fibra, cuando usemos tablas de madera o cuando usemos PVC. Uno de los puntos más importantes en los vendajes, sobre todo en desviaciones angulares, en todo ese tipo de problemas estructurales de los potrillos, es la debilidad de la piel del potrillo. Es una piel muy finita. Cuando nosotros creamos una presión importante, enseguida va a lesionar y pasar esto. Este era un potrillo con una desviación angular que no era por un problema de lasitud, sino por un problema de crecimiento epifisario. Si nosotros podemos, en un potrillo que tiene una desviación similar a estas, manipular y que el miembro vuelva a la posición, perfectamente podemos ferular. Si tratamos de enderezar esto y no se endereza, jamás con una tablilla, con un vendaje, se va a enderezar. Vean las lesiones de presión. Del lado de adentro es la venda, las tablillas estaban puestas del lado de afuera. Acá se ve la lesión de las tablillas del lado de afuera. Y vamos a resumir los no que yo entiendo de las vendas. No poner betrap o similares sin algodón debajo. Pero es un rato. No en Peñón, pero bueno, es una cultura que está. Pero si vamos a hacer un vendaje para mantener la betrap, tiene que tener algodón debajo, bien comprimido. Si es un Robert Jones, bueno, serán varias capas de algodón y varias barras. Cuando vamos a hacer un Robert Jones con o sin tablillas, no se puede usar poco algodón y no compactarlo. El asunto es que nosotros podemos comprar algodón, que de pronto hay algunos rollos de algodón que son blandos, tenemos que aplastarlos. Hay otros que son compactos, pero igual hay que compactarlos. No hay que tener miedo de comprimir el algodón. ¿Cómo sabemos si un Robert Jones está bien? Bueno, terminado un Robert Jones, si uno le pega tiñiñazos, va a sentir como un melón maduro. Si es un sonido sordo, está muy poco compactado. Después, no usar gomas o vendas elásticas para sostener o fijar tablillas. Lo vimos en la situación del pobre caballito que venía con la fractura de tibia. Y no dejar vendajes cortos. Es decir, lo que hablábamos, no a la mitad de metatarso, no a la mitad de metacarpo. Y los no de las tablillas, no hay que usar el plastiducto negro. Ustedes vieron que está el plastiducto negro y el PVC. El negro es flexible, entonces no va a tener contención. Hay que usar PVC hay algunos que tienen 1 milímetro y eso se rompe, no aguanta. Tablas de madera de menos de 1 pulgada, es decir, 1,5 centímetros más o menos. Y no poner ninguna tablilla por tabla sin proteger los extremos. Y de los yesos, los no, es poner demasiado y no compactarlo. Como decíamos,
tenemos una buena capa de algodón, pero es un algodón blando, no está compactado. Y hasta la mitad de metacarpo. No podemos esperar que un yeso seque con un yeso bajo. Es descubrible. Resina bien, como dijimos, con un estoquinet, ¿sí? En un humano se pone ese estoquinet, que viene a ser como una media, se pone fieltro ortopédico en los lugares de presión y se pone la fibra. ¿Cuál es la experiencia? Mi experiencia, que cuando ponemos ese tipo de manejo como se hace en humanos, lastima. Entonces, lo que yo hago es, pongo el algodón, lo compacto con una Petrap, por ejemplo, inmediatamente eh, no fragua, no hay problema porque la fibra lo hace rápido, pero cualquier irregularidad en la parte interna, se nos hace una rulita en la fibra, es como un cuchillo que lastima. ¿Tá? Entonces, el yeso lo que hace es amortiguar cualquier irregularidad cuando pusimos la fibra. Eso es lo que me ha dado el tiempo. Y acá tenemos para el final todo lo que no debe ser. Una fractura de tarso, de metatarsiano, esta tablilla dorsal, que tal vez debería haber estado lateral, pero vamos a suponer que dorsal estaba bien, y la tablilla palmar. Bueno, esta tablilla está actuando como una cuña que rompe justamente en el lugar de la fractura. Entonces, esta tablilla debería haber llegado hasta el écrano, como vimos al principio, ¿tá? Y esta tablilla actualmente, bueno, la hubiésemos puesto lateral, pero nunca jamás la tablilla para la fractura o cerca de la fractura. El pobre Hipócrates, no sé. Y este animal, que tal vez pudiese haber tenido, ya estaba tan lesionada la piel y ya contaminada que no pudimos hacer nada. Y hasta aquí llegó y agradezco que estén y veo que hay algunos que tienen mucha información. Vamos armando una lista y se van anotando en el chat los que tengan alguna pregunta o algún comentario para agregar la charla de Pepe. El primero vaya abriendo el micrófono y después si quiere se van anotando. ¿Les parece bien? Por ahora no quiero porque No precisar transportes y generar dudas. bueno, en lo personal, ya que nadie rompe el hielo, Pepe, en la práctica diaria, como accidentes, uno se topa con algún tipo de lesión, que hay alguna falla del aparato de sostén, y en la inexperiencia
como hoy hacías esa pregunta, ¿no? ¿Cómo saber si uno está bien, si uno está haciendo lo correcto? Porque, bueno, he tenido de las buenas experiencias, quizá como decías vos, más por sapiencia, quizá también por ayuda del barbudo, pero he tenido de las otras también, que bueno, en el sacrificio del animal y uno siempre nada, no sabe qué parte le erró o qué parte fue la que hizo mal. Y bueno, y eso, capaz que escuchar que, bueno, que tú has tenido un recorrido y probablemente en algún momento que otro le has pifiado, le has aprendido. ¿Cuál ha sido tu experiencia en eso? Bueno, mirá, en realidad, quien no hace, no se equivoca. Yo traté de tener cómo debería hacer las cosas. Hay un montón de publicaciones de este tipo, de figurados y de yesos y demás, pero siempre estamos aprendiendo mucho y de los errores. Y errores tuvimos todos. Yo tuve montones de los que aprendí, desgraciadamente, a costilla de un pobre caballo. ¿Algún aporte, alguno de los colegas, alguna pregunta? Bueno, Pepe, no sé si ha sido muy claro o si hay mucha vergüenza. O muy confuso. No. Mi pregunta, Rubén Pereira, te escuchamos. Podés abrir el micrófono. Buenas noches. Adelante. La pregunta es sobre el miembro opuesto al león, sobre con los que colocamos tacos. ¿El taco iría en ángulo como el miembro afectado o sería un suplemento para levantar y corregir la altura nada más del miembro opuesto? Bueno, pero prácticamente debería ser exactamente igual al otro, ¿sí? Ustedes vieron la imagen de Riden y prácticamente es el mismo ángulo en que uno debe poner el otro miembro. Tenemos que tomar en cuenta otra vez que además de poner un taco para compensar la altura, también tenemos que sostener ese otro miembro, porque si recuerdan el potrillo que le pusimos un taco y solamente un taco, el nudo de esa pata bajó. Entonces sería un taco que lo podríamos fijar con cinta pato al casco y después un Robert John. Excelente. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo me dicen acá? Pero debe ser por cuánto mantenemos el vendaje. Sí, sí, por el tiempo que mantengamos la discrepancia de alturas. Gracias. Un gusto. Gracias, Rubén. Hay una pregunta en Facebook. El tema es que yo, bueno, ahí pasámela, Ximena, la pregunta, así se la hacemos a Pepe. Hay varias preguntas a aparecer en Facebook. Bien. Estamos esperando ahí a Ximena. Pepe, y en el caso de que haces un Robert Jones perulado, viene fenomenal, uno por fuera va viendo que el animal está cómodo, y uno no ve un signo de que hacia aproximar hacia inflamación, no haya dolor, uno lo ve normal, ¿no? ¿Sí? En general lo dejamos tapado por fuera con cinta pata.
¿sí? ¿Vos cada cuánto lo abrís para cerciorarte y asegurarte de que vaya todo bien? O si vos no ves un signo de que algo haya empeorado, no lo tocas. ¿Cómo te manejás? Mira, en líneas generales, uno deja el ferulado, ya sea un Robert Jones con tablillas, sin tablillas, o una fibra o un yeso, mientras el caballo esté confortable, yo lo dejo. Incluso una de las cosas más importantes es, el caballo estuvo una semana lo más bien apoyando y ahora empieza a descansar la mano. Ahí ya tenemos un problema y lo abrimos. Bien, está claro. Sigo esperando la pregunta. Mientras yo hago abuso, ¿viste? Y se me van apareciendo continuamente. Pero bueno, lo que nos pasa en la práctica es eso, que he tenido animales que con el mismo tipo de lesión reaccionan de manera distinta y si bien el ferulado es el mismo, uno trata de hacer siempre lo mismo. Me parece, no sé qué te parece a vos, que puede haber una cuestión también de adaptación o de carácter del animal a la férula, porque hay animales que directamente o se lo arrancan o están incómodos también por características particulares del animal. Totalmente, son individuos. Eh, si recordás aquel potrillito que le pusimos la tablilla de inflexión para recuperarse, se manejaba perfectamente, la podríamos haber dejado, pero otros, ni bien se paran con esa misma tablilla en flexión, ya no saben qué hacer con la pata. El carácter influye muchísimo en todo este tipo de cosas. Eh, Buenas noches, es una situación de emergencia y sin los elementos adecuados, como el ejemplo del caballo que llegó a la facultad veterinaria. ¿Cuál es su recomendación? Bueno, acá Fran nos manda eso, Pepe. Bueno, en determinadas situaciones en las que, no sé, Fran, cuál es la situación de la lesión también. Capaz que es según el tipo de lesión, ¿no, Pepe? Pero él decía, ¿cómo te manejás si no tenés elementos adecuados de fijación? Bueno, en principio, todo veterinario de equinos que trabaja en emergencia debería tener ya preparadas unas tablillas, ya tener algodón para hacer un vendaje, tener unas cuantas Vetrap y tener algunas Tensoplast. Cuando no tenemos los elementos a la mano, hay veces que lo mejor es no hacer nada. Vimos que hay vendajes y tablillas y cosas que se improvisan, que lesionan, y es peor que el caballo se maneje por sus propios medios. Bien, está claro. Mañana salimos todos corriendo a surtirnos, me parece. Más bien, tablillas ya preparadas, un paquete grande de algodón compactado, unas cuantas Vetrap y algunas Tensoplast. Eso es lo Bueno, primero. hay otra pregunta, no sé, Pepe dice, ¿cuáles son los países en los que está más avanzado todo esto? Me quedé pensando en el caso del caballo del Derby, o sea, el americano, ¿cómo es posible que en un caballo a ese nivel de competencia no tuviese el mejor veterinario? Que creo que lo tenía, pero capaz que a todos se les puede escapar la liebre, no sé qué te parece a vos. Eso fue una Bueno, pregunta de María del Rosario. Gracias, María. bueno, mira, los países más avanzados en este tipo de cosas, bueno, Brasil está muy bien ahora, Argentina también. Bárbaro tuvo el mejor cirujano en ese tipo de lesiones. Pero ¿qué pasó? Se le escapó la liebre, no se dio cuenta que la otra pata estaba muy estresada. Me acuerdo que hasta hubo una discusión entre él y algunos que querían llamar a un herrador y no lo llamaron. Y bueno, son errores que todos podemos cometer, pero Estados Unidos, Europa, todo el grupo AOASIF de fijación interna, tienen terrible nivel y terribles cirujanos. Así que lo nuestro es que a lo que tenemos de medios estamos bien.
Bien. Ximena, no sé si tenemos alguna otra pregunta o alguna otra experiencia también de algún colega. Vamos a dar, Pepe, algún minuto porque Facebook viene... pará, me mandaron por WhatsApp. Porque Facebook viene un poquito atrasada la transmisión y van cayendo, bueno, ok, a ver. Bien. Dice, buenas tardes, tengo una pregunta. En casos de artritis séptica en potros a nivel de campo, ¿qué vendaje sería recomendable después de un lavado articular, tomando en cuenta que los potros se encuentran en sus corrales o en caballerizas? Esa es una pregunta de Brenda Lorena Lafuente Barbosa. Bueno, en general, los vendajes en artritis séptica dependen de las articulaciones. Primero, obviamente, el tratamiento, el lavado articular, eventualmente antibióticos regionales, pero generalmente son vendajes meramente para evitar más contaminación. Es decir, puede ser de trap con algodón debajo y gasa estéril sobre la zona donde fue la herida o donde abordamos para el lavado, y siempre y cuando podamos estar en regiones que podamos vendar. Si tenemos artritis séptica de una femorotibio-rotuliana, no la vamos a poder vendar. En líneas generales es meramente un vendaje de protección. No necesita ningún tipo de sostén. Bien. Fabián López, ¿cuándo recomienda un enyesado normal y cuándo un enyesado con fibra de vidrio? Bueno, si yo pudiese, enyesaría todos con fibra, porque es mucho más estable, mucho más liviana. Nosotros, si necesitamos 10 vendas de yeso, con 4 de fibra, vamos a tener mucho más estabilidad. Entonces, hay veces, como ustedes vieron, yo hice yesos porque no tenía fibra, pero preferentemente, sobre todo para lesiones que van a requerir de un tiempo de 30, 40 días, 60 días, preferiría la fibra. Bien. María Pía Algorta Macri dice, yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo está carpo fracturado, no desplazado, sin fijación externa, solo con fibra de vidrio, para poder retirar la férula? Me perdí un pedacito, léemelo de vuelta. Ok. ¿Cuánto tiempo llevaría un metacarpo fracturado, no desplazado, sin fijación externa, solo con fibra de vidrio, para poder retirar la férula? Una fractura que fuera estable, transversal y estabilizada por fibra, no menos de 60 días, y después de tomar radiografías para ver la evolución de la fractura. Probablemente después de eso requiera un Robert Jones o volver a poner una fibra, pero fractura de metacarpo no menos de 60 días. Bien. Hay otra pregunta más genérica que pregunta Rubén Pereira, ¿dónde conseguir las Tensoplast? Creo que a nivel hipódromo, ¿no? Las veterinarias, Pepe, no sé dónde las adquirís vos. Sí, las veterinarias de Maroñas tienen. No hay ningún problema. No son marca Tensoplast, pero son exactamente iguales. Las piden como Tensoplast y esas funcionan. Son alemanas. Bien. No sé si estás teniendo, Ximena, alguna otra pregunta. Me mandás por acá, si algún otro colega tiene alguna otra experiencia. Yo, Pepe, una que no sé si me perdí de algo. En el caso de tener una fractura con minuta de carpo,
vos, ¿dónde pondrías tablilla? ¿A lateral seguro? Seguramente a lateral y dorsal, Y por porque dorsal. las fracturas de carpo, Ujú. depende, cuando tú ves la fractura y la movilizás, ves para qué lado es más inestable. Ok. La fractura de carpo con minutas tienden a colapsar los huesos dorsales, entonces tiende a irse para atrás. Entonces pondríamos una tablilla dorsal y una lateral o medial, dependiendo para qué lado desvíe. Si el tercer carpal está destruido, va a desviarse hacia adentro, por ejemplo. Pero colapsados siempre van a ir hacia atrás. Entonces tablilla dorsal. Gracias, Pepe. Acá Agustina Navata. Buenas noches, me quedó una duda. En los casos que utiliza yeso y no fibra, ¿cómo se hace para que no se parta por este tema que comentaba Pepe, el fraguado? Bueno, justamente era lo que decía. Si ponemos un yeso, yo le agregaría una tablilla y alinear, sobre todo en miembros anteriores o la parte distal de anteriores y posteriores, una tablilla dorsal. Entonces sería un refuerzo que estaría como un vendaje hasta que fragúe, que impida que el yeso se parta. O sea que por arriba de yeso, Pepe, No, incluido en el yeso. Ponele que vas a usar 6 vendas, sí. entonces pongo 4 vendas y Mm. una tablilla y después 2 vendas más. El yeso incluye la tablilla. Y luego de determinado tiempo sacás esa tablilla, ¿o no? No, depende. Si el yeso funciona bien, dejo la tablilla hasta que saque el yeso definitivamente o haga uno nuevo. Bien, buena pregunta esa. Muy buena. Bueno, por ahora no estamos teniendo ninguna más. Profesor, Adelante. buenas tardes. Una consulta, después de que, bueno, se repara la lesión y se retiran los vendajes y las férulas, toda esa articulación y los tendones están eh, endurecidos o con falta de movilidad. ¿Cómo se rehabilita toda esa parte? Muy buena pregunta. Sobre todo en potrillos, cuando uno hace un ferulado, hay que removerlo cada 2, 3 o 4 días, porque si no la laxitud que vamos a generar en los tendones después va a ser difícil de recuperar. Normalmente en caballos adultos no hay mayor problema, pasamos de una fijación rígida a un Robert Jones y después el propio movimiento del caballo va a ayudar. Si no, tenemos también la opción de fisioterapia. Hay muchas formas de fisioterapia, sobre todo para la debilidad muscular, por ejemplo, electroestimulación, el ultrasonido, todos esos elementos nos pueden ayudar en la rehabilitación. Pero sobre todo, y esto fue muy buena la pregunta, ¿por qué en los potrillos tenemos tantos problemas con eso? Y sobre todo, los potrillos, nosotros tenemos que dejarle a un potrito de un mes, una fijación, ese potrito va a crecer adentro de la férula y lo va a lastimar, lo va a comprimir. Entonces, en los potros hay que cambiar los vendajes mucho más frecuentemente que en los adultos. Buenísimo, profe, muchas gracias. ¿A ti? Pepe, hay una pregunta en Facebook referida a los leg saver. ¿Cuánto tiempo recomendarías vos que se deje un leg saver o por qué te parece que no ayuda a dejarlo más tiempo? Bueno, el leg saver, en líneas generales, es un elemento de transporte, de las primeras
horas primer día. Yo recuerdo que en el hipódromo pusimos un leg saver, no querían hacer más nada. Hay algunos que son de aluminio y se terminan por partir. Entonces, yo considero que el leg saver es para emergencia. Después hay que hacer otro tipo de cosas. Bien. Gracias, Pepe. No sé, Ximena, si no tenés alguna otra pregunta Profe, por ahí. yo tengo otra pregunta. En el caso de la foto que mostró que había una lesión importante de piel y bueno, y un poco más de tejido por un mal vendaje, y a su vez hay una fractura o algo así, ¿cómo hacemos? Porque en realidad si vendamos sobre eso va a haber una infección o va a haber tejido de granulación. ¿Cómo hacemos para solucionar la lesión sin crear más daño en el tejido, en los tejidos blandos? Buena pregunta. Una cosa es que podemos hacer un tipo de vendaje e incluso hay heridas que en zonas de mucho movimiento curan muy bien bajo yeso. Entonces, depende de la lesión. Si hay una fractura, obviamente, vamos a tener que fijarla. Pero no hay que tenerle miedo cuando nosotros preparamos bien la lesión, es decir, desbridamiento de tejido necrótico, el poner antisépticos y hacer vendaje estéril. La probabilidad de lesión, de infección, es bastante baja. Bien, perfecto. Muchas gracias. A ti. Bien. Ximena, estás por ahí, no sé si tenés alguna otra pregunta por Facebook. Yo tengo una pregunta. Bien. Hola, ¿se escucha? Sebastián. Hola ¿Se escucha? Pepe, hola Pepe y el resto, buenas noches. Te quería hacer una consulta que me quedó un poco ahí colgado. En casos de fracturas de carpo, que sería un nivel 2, ¿Sí? me quedó colgado por qué la férula por dorsal, sí, sí la del lateral, pero ¿por qué dorsal y no palmar? No. Recién hablando con Guillermo, ¿Sí? decíamos que en fractura de carpo, con colapso de carpo, irían por dorsal. ¿Por qué? Porque tiende a irse hacia atrás, por lo que veíamos el centro de gravedad. Entonces lo pondríamos como una banda de tensión, como hablamos, ¿verdad? No sé si me explico. ¿Y el distal de la férula, bien contra pinza? Hasta abajo, sí. Hasta abajo. Siempre las férulas, ¿vieron la foto que una férula que quedaba a nivel de la cuartilla y lastimaba? Si la férula llega hasta el casco y se apoya en el casco, no lastima. Bien, bárbaro. Eso me había quedado colgado. Y otra, tu experiencia con fracturas de nivel 4, 3 y 4 en caballos que se decide método conservador. ¿Cuál era tu experiencia con fracturas de nivel 3 y 4? Mala. Tratamiento conservador, Muy mala. como te decía, esas fijaciones, viste, que van las tablas hasta el hombro o hasta la grupa, Sí. en general no duran, no funcionan. De pronto en un potricito sí, pero en un caballo adulto no creo que me funcione. Yo, la poca experiencia que tuve no me funcionó. Al poco tiempo tuve que sacrificarlo.
Perfecto. Y por ahí otra pregunta, perdona. En esos casos que tenés que una herida y tenés que gusta o no y por qué hacer Vivalcast, o sea, bivalvos, y si lo haces de pie o bajo anestesia general generalmente. Ahora Guillermo va a darle la novedad de que se va a hablar de manejo de heridas por un colega de alto nivel, y esa pregunta me gustaría que se la hicieras a él. Bien, bárbaro, bárbaro. Gracias. Bueno, gracias Eva por las preguntas. Pepe, ¿dónde se consiguen las sierras para cortar yeso? Pregunta María Pía Algorta por Facebook. Las sierras de Gigli, y ahora Resimpex, es de humanos, ahí también se consiguen los tornillos, las placas y demás. Está ahí enfrente a la estatua del Papa en Tres Cruces. Resimpex. Resimpex. Bueno, después te preguntaremos. Sí, cuando quieran le mando la dirección. Bueno, de mientras que piensan, si tienen alguna otra pregunta, ahora lo nombraba Pepe, también un poco a sugerencia de él, contactó a Mauro Berna, que es un colega cirujano argentino, y bueno, y la idea era complementar con el tema de manejo de heridas, ¿no? Esa charla va a ser el 15 de julio, el 15 de este mes, va a ser por esta vía, esperemos que nos agarre un poco mejor preparados con esta cuestión del Zoom, ¿no? Y va a ser a la misma hora, va a ser el 15 de julio a la misma hora. La idea de la asociación es, como le decía hoy, ir generando este tipo de espacios para que nos vayamos encontrando y también empezar a generar algún tipo de conversatorio o de mesa para que, bueno, que podamos plantear algún caso, o algún problema que estemos teniendo, algún tipo de intoxicación, no sé, lo que se les ocurra. Dentro de AUVE hay 5 áreas de trabajo, están todos invitados a ingresar a la asociación. Dentro de las áreas hay un área académica, hay un área de sanidad, hay un área de bienestar, un área gremial y también un área de medicación y antidoping. Y bueno, dentro de eso hay varios colegas trabajando y bueno, la idea es encontrarnos, bueno, ir generando. Ahora con el tema de la pandemia, nos quedó truncado un congreso en el año, Pepe fue en el 20, Sí. Claro, fue en el 20, fue cuando saltó la bronca, pero bueno, si todo sigue como viene, quizá nos podamos juntar y también empezar a generar algún tipo de instancia práctica, que también lo habíamos hablado con Pepe, capaz que en agosto se puede arrimar algún otro colega interesante que va a andar por acá, por Sudamérica, y si todo sigue bien, podamos generar algún espacio práctico. Bueno, para eso sí está bueno que sigan apoyando, que sigan entrando y que se arrimen a la asociación. Bueno, comentarles que toda la información de estas charlas sí va a estar colgada en la web. Creo que ahí Elena Pacheco me está haciendo esa pregunta, pero va a estar publicada en la web. Obviamente que dentro de la asociación, los socios de AUVE tenemos los típicos medios de comunicación que por WhatsApp, obviamente, infaltable, pero bueno, también está la web, también están las redes sociales de AUVE, y incluimos el Instagram, que si bien no estoy muy ayornado con el tema, pero aparentemente es lo que está sonando, el Instagram, así que por ahí también van a ver información. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o aporte o duda.
De lo contrario, nada, creo que a través mío, Pepe, agradecerte, creo que eso ha sido lo que ha hecho la gente durante todo este rato por el chat, que te decía que hay mucho piropo, mucho agradecimiento, Pepe, por haber dedicado el tiempo y seguir metiéndole esta dedicación. Y bueno, contento de que sigas prendido, que sigas metiéndole, que nos sigas aportando. Y bueno, si nadie más quiere hacer algún otro tipo de aporte, eso, Pepe, agradecerte el tiempo. Bueno, Guille, te agradezco a vos, a Jimena, que me bancaron Gran valor, Jimena. con la tecnología, que no sabía cómo entrar y era todo un despelote, pero mil gracias y cuentan conmigo para lo que quieran. En el área académica voy a tratar de seguir aportando. Buenas noches, que pasen bien. Muchísimas gracias y bueno, el saludo para todos, gracias por el apoyo, el aporte, por estar y bueno, dejamos todo en manos de Jimena, que es la que abre, cierra y hace todo.